gracias por la invitación. Siempre que me invitáis a estas cosas, pues me pedís algo en alguna diócesis, yo lo agradezco porque a mí me sirve para seguir estudiando. Es decir, ahora estoy con el doctorado, para mí lo del estudio es un hobby, es una afición. Es decir, yo no sé qué haría si no estuviera estudiando algo en algún momento. Y él decía, bueno, 35 años en la UA ya, ¿verdad? Porque yo me inicié a la UA estando en el seminario con otros compañeros. Entonces, 2 años antes de la ordenación, pues yo me inicié con un grupo de compañeros del seminario y con otros seglares nos iniciamos a la UA y desde entonces ando por ahí. Yo tiendo a bajar la voz, aunque cuando voy hablando, o sea que si en algún momento veis que la bajo demasiado y a pesar del micrófono, pues me hacéis una señal y volvemos a recuperarlo. El título que yo le había dado, por lo que habíamos hablado, aquí el pedido era eso, el contenido social de la evangelización. Estamos en ese momento de implementación del sínodo de la sinodalidad, que primero iba a durar 1 año, luego 3 años, y ahora va a durar hasta el 2028, que va a ser el más largo de la historia de los sínodos, pero no solo el más largo, sino además el más motivador y el más innovador en su metodología, en el procedimiento con el que se ha realizado, en el que se está realizando, en la constitución de la asamblea, esa posibilidad de que además de obispos pues haya religiosos, sacerdotes, seglares, porque como sabemos pues hay una amplia representación del pueblo de Dios. A ver, aquí mejor. Fundamentalmente lo que el sínodo pretende es un segundo ayornamiento, una segunda o tercera recepción esperemos además que sea definitiva esa recepción del Concilio Vaticano II. Es un impulso de todo lo que el Concilio Vaticano II planteó como renovación de la Iglesia para el siglo XX, que ahora el sínodo lo que plantea es como renovación de la Iglesia, como replanteamiento de lo que la Iglesia tendríamos que ser para el siglo XXI. ¿Qué Iglesia tenemos que ser para ser fieles a la misión encomendada? Porque también fue intuición del Concilio de Pablo VI, luego cuando elabora la exhortación Evangelium Nuntiandi, que la Iglesia existe para evangelizar y que esa es la razón de ser de la Iglesia. Eso no nos suena a novedoso, ¿no? El único propósito del concilio que podría resumir los otros propósitos podría ser hacer a la Iglesia del siglo XX cada vez más apta para anunciar el Evangelio a la humanidad del siglo XX. Y el sínodo se ha dotado de un lema que también nos resulta conocido: comunión, participación, misión, que recoge aquellas intuiciones del concilio. Un pueblo de Dios que marcha, que quiere caminar con la humanidad, de la que nada nos es ajeno, porque somos una parte de ella, somos parte de esa humanidad, y porque en virtud de la encarnación la vida humana es un lugar teologal donde Dios acontece y donde podemos encontrarnos con el resucitado en las alegrías y en las penas, en las luchas y en las esperanzas de toda la humanidad, ¿no? Es el lugar, la vida humana, donde vivir con fidelidad nuestro bautismo y nuestro seguimiento discipular. El número 32 del documento preparatorio del sínodo ya nos advertía que la finalidad del sínodo no era producir documentos, sino, decía literalmente, hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones y dé fuerza a las manos. Es decir, mucho más allá que la elaboración de simples documentos. Con comunión, participación, visión, ese lema del sínodo, pues nos remite a la reconfiguración de ese sujeto eclesial que es necesario para realizar la misión y nos plantea la necesidad de ser la Iglesia que el anuncio del Evangelio necesita hoy, en este cambio de época, en este cambio que está marcado por signos de los tiempos cada vez más significativos.
y que nos piden situarnos, esa fue otra de las intuiciones del concilio, como iglesia servidora de los pobres, tal como Juan XXIII planteó en la apertura del concilio. Una iglesia que pueda reconocerse a sí misma en su misión de servicio a los pobres y entre los pobres. Y son esas mismas intuiciones las que han marcado el pontificado del Papa Francisco desde su exhortación programática, desde Evangelii Gaudium, cuando él decía aquello de quiero una iglesia pobre y para los pobres. Intuiciones que el documento final del sínodo también recoge. En el número 19 dice: el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, los marginados y excluidos, y por tanto también en el de la Iglesia. En ellos la comunidad cristiana encuentra el rostro y la carne de Cristo, que de rico que era se hizo pobre por nosotros, para que nosotros nos enriqueciéramos con su pobreza. La opción preferencial por los pobres es algo que está implícito en la fe cristológica, porque los pobres tienen un conocimiento directo de Cristo sufriente que los convierte en heraldos de esa salvación recibida como don y en testigos de la alegría del Evangelio. Y la Iglesia está llamada a ser pobre por los pobres, que a menudo son la mayoría de los fieles que tenemos en nuestras comunidades, y a escucharlos y a considerarlos sujetos de evangelización, aprendiendo juntos también a reconocer los carismas que reciben del Espíritu. El número 151 de ese documento final sigue señalando, dice: por eso los temas de la doctrina social de la Iglesia, el compromiso por la paz y la justicia, el cuidado de la casa común, el diálogo intercultural e interreligioso, también deben ser más difundidos en el pueblo de Dios, para que la acción de los discípulos misioneros incida en la construcción de un mundo más justo y fraterno. El compromiso por la defensa de la vida y los derechos de las personas, por el orden justo de la sociedad, por la dignidad del trabajo, por una economía justa y solidaria, por una ecología integral, forman parte de la misión evangelizadora que la Iglesia está llamada a vivir y a encarnar en la historia. La evangelización es la tarea de la Iglesia, mucho más que su tarea, es la razón de ser de la Iglesia, es la que le da sentido, ¿no? Decía Pablo VI aquello de que la Iglesia existe para evangelizar. Y la misma tarea evangelizadora constituye a la Iglesia, es la que nos hace ser quienes somos y quienes estamos llamados a ser. Quienes nos constituyen una comunidad que aparte de la comunión, de la participación, se define también por la misión. Somos iglesia, podríamos decir, en la medida en que evangelizamos. No cabe pensar en una iglesia que no evangelizara, que se encerrara miedosa, dedicada a conservar lo que tiene para no perderlo sin entablar otra relación con el mundo, porque terminaría por perder aquello que quiere conservar, ¿no? La buena noticia es noticia precisamente y solo en la medida en que se comunica. Las noticias son noticias porque las comunicamos, porque las difundimos, ¿no? En la medida en que anunciemos, sembremos, ayudemos a fructificar, en esa medida la buena noticia nos hará iglesia evangelizadora. Otra cosa serán los resultados o el rendimiento que obtengamos de nuestro esfuerzo. Posiblemente van a ser inferiores muchas veces a los resultados que desearíamos, a los que esperábamos, ¿no? Pero conviene recordar, siempre que abordamos este tema, que a nosotros nos toca sembrar. Nosotros sembramos, nada más. Que quien le da crecimiento del Espíritu de Dios, quien hace fructificar el Espíritu de Dios, que nosotros no podemos dejar de sembrar, pero no podemos hacer nada más tampoco. No está en nuestra mano controlar el resultado, ni el rendimiento, ni... A nosotros no nos toca hacer crecer, eso es cosa de Dios. Para nosotros nos toca poner las condiciones, todas las que están en nuestras manos, para que ese crecimiento sea posible. Quizás si nos quitásemos de la cabeza muchas veces las constantes preocupaciones por los resultados, por el número, a lo mejor haríamos más fructífera nuestra siembra. Todo aquello que ya Benedicto XVI nos anticipaba de que el futuro de la Iglesia sería una Iglesia de minoridad, pero de minoridad evangélica y de minoridad significativamente evangélica.
pues lo tendríamos que recordar de vez en cuando, incluso en la oración. Cada bautizado es un evangelizador. Nuestra primera responsabilidad, por tanto, sería tomarnos en serio nuestro bautismo, tomarnos en serio nuestra misión evangelizadora y asumir lo que eso significa en nuestra vida. ¿Qué es evangelizar? Evangelio Nunciandi, texto fundamental acerca de la evangelización, dice que evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres y mujeres nuevos con la novedad del bautismo y según la vida del Evangelio. La finalidad de la evangelización, por lo tanto, es ese cambio interior. Si quisiéramos concretarlo, en el fondo lo que queremos es que haya personas, hombres y mujeres nuevos, renovados desde dentro. Y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor podría ser decir que al final no es una sola palabra, que la Iglesia evangeliza cuando por la sola fuerza divina del mensaje que proclama trata de convertir, sigue diciendo Evangelio Nunciandi, la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos, para alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Como veis, el resumen no es una sola palabra. Y nos habla sobre todo de algo a lo que ayer haré referencia más adelante, que es la necesidad de un cambio de mentalidad, de un cambio de cultura. Veremos también cómo incluso los cristianos muchas veces nos imbuimos de la cultura imperante, de la cultura dominante, que muchas veces lo que nos está proponiendo son contravalores evangélicos, más que valores evangélicos. Y el Papa León en Dilecite precisamente hace una llamada a tener en cuenta esa situación, como muchas veces los cristianos nos dejamos contagiar por maneras de pensar que son las mayoritarias, las más comunes en nuestros ambientes, pero que no responden al Evangelio. El Papa Francisco nos ha recordado y ha matizado en Evangelii Gaudium el contenido de esa evangelización. Él nos ha dicho que evangelizar es comunicar la vida del Evangelio, que es el verdadero dinamismo de la realización personal, que no es una heroica tarea personal, como nos lo planteábamos muchas veces, sino que sobre todo es obra de Dios, dejar que Dios sea Dios en nuestra vida y que pueda actuar su Espíritu, que es iniciativa de Dios, que a veces eso también se nos olvida, ¿no? Y que supone novedad, pero no desarraigo. No significa que todo lo que hemos hecho hasta ahora no vale, ahora tenemos que pensar algo distinto y hacer una iglesia distinta. Es encontrar en nuestra vida y en esa iglesia una novedad. Pero eso supone vivir un estilo de vida evangelizador, es reconocer que es un mandato del Señor, al que estamos llamados a ser fieles, que es algo que tenemos que tener presente no solo de puertas adentro del templo, no solo en lo litúrgico, en lo cultural, sino en todas las actividades que realicemos. Y que es también proclamar explícitamente que Jesús es el Señor. Ese es un tema también que no es novedoso. Ya hablábamos del anuncio explícito de Jesucristo hace bastantes años, ¿no?, en nuestra iglesia. El Papa Francisco nos dice: evangelizar es transformar nuestras costumbres, nuestros estilos, nuestros lenguajes, nuestra estructura, nuestros horarios, para que todo se convierta en un cauce de evangelización. Y nos ha recordado algo que ya dijo a la Iglesia a partir del Concilio, que existen diferentes ámbitos de evangelización. En Evangelii Gaudium nos dice: está nuestra pastoral ordinaria, está el mundo de los bautizados, que no viven las exigencias del bautismo, que se acercan para cristianos BBC, bodas, bautizos y comuniones, que se acercan muchas veces para actos sociales, a bodas, bautizos, comuniones, a un funeral, pero que no plantean más su vida cristiana en otros ámbitos, ¿no? O los que simplemente, aun
bautizados y no reduciendo su vida a esos momentos participativos, pero bueno, son cristianos de cumplimiento, de voy a misa o domingo y ya lo tengo todo hecho y mi vida personal y social no tiene nada que ver, eso es otra cosa, ¿no? Eso encontramos muchos también. Pero hay otro ámbito también que es el de los que no conocen a Jesucristo, el de los que lo han rechazado en algún momento concreto de su vida, ¿no? Y nos ha recordado el Papa Francisco que nuestro anuncio no excluye a nadie. O sea, no nos podemos dedicar solo a los que ya están en el redil, a quienes ya tenemos en nuestras comunidades, a quienes tenemos, sino que tenemos que estar siempre abiertos a esa expansión. Pero recordándonos también que no crecemos por proselitismo, sino por atracción. Es decir, comunicar la buena noticia, sobre todo contagiar, y contagiar un estilo de vida, contagiar una manera de vivir a la que nos convoca Jesucristo en su iglesia, pero que sobre todo es un cauce, un camino de felicidad humana. Eso es lo que tenemos que comunicar sobre todo. Jesucristo viene a proponernos una vida digna y una vida feliz para toda la humanidad, para toda la humanidad. Eso es algo que muchas veces olvidamos cuando planteamos sobre todo ofertas catequéticas o sacramentales, a veces de forma crítica o indiscriminada o rutinaria, o incluso burocratizadas en sus motivaciones o incluso obligadas, ¿no? Es decir, el tema de la catequesis de confirmación, por ejemplo, ahora desde que se hizo normativa la obligatoriedad de que padrinos de bautizo estuvieran confirmados, que para poder ser padrino había que estar confirmado, pues la avalancha, no sé aquí, pero en Madrid y en Sevilla, la avalancha de gente viniendo a querer confirmarse, claro, pero a querer confirmarse porque es que su hermano está esperando un niño y le ha dicho que quiere que sea el padrino de bautizo y no está confirmado, se tiene que confirmar con urgencia, no hay más motivación mucho más allá, ¿no? Mientras sigamos actuando así, para quienes no se sienten atraídos por el mensaje del Evangelio y por nuestro testimonio, a encontrarse con el Señor, a formar parte de la familia de los hijos de Dios, que se sienten llamados, amados y enviados por Él, lo que hagamos dará necesariamente poco fruto, ¿no? Incluso muchas veces terminará, por el contrario, provocando hastío en nosotros, la sensación de que estamos haciendo cosas que no nos sirven para nada, que no es lo que tendríamos que hacer, que estamos perdiendo el tiempo, y muchas veces rechazo en la gente a la que le damos argumentos para decir, es que la iglesia siempre es igual, siempre poniendo normas, poniendo tal, y al final esto no sirve para nada, esto no. Bueno, se trata de conectar, en el fondo lo que nos invita a conectar con las búsquedas esenciales, con las búsquedas vitales de las personas, y acompañar esas búsquedas para que surja la pregunta, para que surja el deseo, para que surja el encuentro con el resucitado. En cualquier caso, el Papa Francisco nos recuerda algo que a veces hemos olvidado, que la primera prioridad de la evangelización son los alejados. Son los alejados. Y que no podemos quedarnos en nuestros templos, por los que ya vienen, aunque sea para buscar papeles o para buscar ritos sociales, que no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que salir. Y nos ha dicho también a dónde salir, a las periferias, la expresión que él utilizaba. Porque nos decía que somos enviados como una iglesia en salida. Pero otra cosa que es bueno que recordemos, nosotros no salimos a la periferia a salvar a nadie, no seamos presuntuosos, nosotros ni hemos salvado ni salvaremos a nadie. Quien salva es Dios, solo Dios salva. Nosotros no salvamos a nadie, podemos ayudar a una persona concreta, en una situación, en una circunstancia concreta, a salir de una situación concreta, a dar pasos hacia esa vida digna, hacia esa dignidad de su existencia. Pero no somos nosotros los salvadores. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar testimonio de que es Dios quien salva. Comunicar la experiencia vivida de que Dios salva, de que es Dios quien nos salva. Sobre esto también volveremos. Y el Papa Francisco nos ha dicho algo más, que en esa dinámica misionera que nos saca de nosotros mismos, esa dinámica misionera que nos saca de nosotros mismos es precisamente la que genera la alegría del otro. No pasa nada, luego la referencia.
Pero evangelizar también nos ha dicho Papa Francisco, gracias, es un proceso que tiene unos pasos que hay que seguir, los mismos pasos que sigue Jesucristo en su vida humana, en su experiencia con los que le seguían y con la comunidad de los discípulos. Conscientes de que la iniciativa es de Dios, que la iniciativa es del amor de Dios que nos busca, como decía el Papa Francisco, que nos primerea en el amor. Y desde esa experiencia del amor de Dios nos impulsa a salir al encuentro, a buscar a los lejanos, a llegar a los cruces, a invitar a los excluidos, a brindar misericordia, que nos invita a involucrarnos con las realidades vitales de las personas, a arrollarnos, a lavar los pies, con gestos en la vida cotidiana que acortan distancias, que establecen relaciones, que tienden puentes, que nos hacen humillarnos, que la humildad es una virtud cristiana que tenemos a veces mal entendida también, ¿no? En la dinámica de la encarnación, asumiendo esa vida humana, tocando, decía el Papa Francisco, la carne de Cristo sufriendo en el pueblo, ¿no? Y que por eso el evangelizador escucha, acompaña, espera, es paciente, no maltrata límite, respeta procesos, ayuda a que ese proceso vaya fructificando, ayuda a encarnar la palabra en las situaciones concretas y vitales que vivimos. Nos hacemos también discípulos, no somos los que lo sabemos todo, los que tenemos respuesta a todo. Vamos caminando con la gente y muchas veces aprendiendo también de la gente sencilla a vivir y a encontrarnos con Cristo en esa realidad. Pero que como discípulos estamos dispuestos a dar la vida también, es decir, que para eso no ponemos límites, ¿no? Y que sabemos festejar la vida, la presencia, la acogida de Dios, que ayudamos a descubrir esa presencia, a agradecerla, a descubrirla y agradecerla. Nos ha dicho también que la parroquia no es la única institución que evangeliza. Es la misma iglesia que vive en casa de sus vecinos, en medio de la vida de sus hijos, y eso supone estar en contacto con los hogares, con la vida del pueblo, ¿no? Es presencia eclesial en el territorio, es referencia de la presencia de la iglesia, es ámbito de escucha de la palabra, ámbito de crecimiento de la vida cristiana, ámbito de diálogo, de anuncio, de caridad, de oración, de celebración. Es el lugar que forma y alienta a sus miembros para que podamos ser agentes de evangelización, para que podamos realizar esa misión. Comunidad de comunidades, así se la ha definido también en muchas ocasiones. Un santuario, dice el Papa Francisco, donde van a beber los sedientos para seguir caminando. Un lugar desde el que se nos envía a realizar la misión. Y un ámbito de comunión y de participación. Tendremos que irlo constituyendo así, en la medida que vayamos implementando todas las sugerencias que el Sínodo nos hace para orientarnos plenamente a la misión. Y es, en definitiva, comunidad de testigos más que estructura. Quizás ese sea el desafío que hoy tenemos en nuestras parroquias, ¿no? Pasar de la estructura burocrática, jurídica, que resuelve muchas cuestiones en ese sentido, a ser realmente una comunidad de testigos. Que pese a ello tenemos que contar con la presencia eclesial en los ambientes, fuera, además, al margen, está puesta, pero no al margen porque no tenga nada que ver con la parroquia, ¿no? Esa presencia que va plantando la iglesia, o que debería ir plantando la iglesia más allá de los límites que conocemos, ¿no? En lugares a los que muchas veces la parroquia no llega, en ambientes en los que es difícil que la parroquia, por su propia configuración, se pueda hacer presente. No son los lugares, sobre todo, de la presencia de los movimientos apostólicos, de los movimientos especializados, de los movimientos apostólicos obreros, por ejemplo, ¿no? También sobre eso diremos algo más adelante.
En ese planteamiento de la evangelización hay una relación que es básica y que sin embargo muchas veces hemos olvidado, que es la relación entre la doctrina social de la Iglesia y la evangelización. Esa relación es básica. La doctrina social de la Iglesia es contenido de la evangelización, porque evangelizar, con esas definiciones que nos ofrecía Pablo VI y que nos ofrecía el Papa Francisco, evangelizar es construir unas relaciones sociales nuevas según el proyecto de humanización de Dios, que tiene un proyecto social. Dios tiene un proyecto social que es el reino de Dios. Unas relaciones sociales que nacen de la experiencia personal y comunitaria, de la experiencia gozosa de sentirnos amados por Dios y invitados a amar. Nosotros nos lo explica perfectamente San Juan, las cartas y el Evangelio. Dios es amor, Dios nos ha amado primero, y si amamos es porque Dios nos ha amado, porque hemos experimentado en nuestra vida esa experiencia, esa vivencia del amor de Dios. Y desde ahí somos invitados, nos sentimos impulsados a eso que en nuestra vida es buena noticia, no guardarlo, no dejarlo para una exclusiva relación personal, intimista, sino para que desde ahí podamos amar a los demás y amando a los demás construir unas relaciones sociales que se concretan en caridad y justicia, que se concretan en unas relaciones y en la construcción de una sociedad desde la caridad y la justicia que vaya implantando, que vaya haciendo visible y palpable el reino de Dios. Por eso el Evangelio no es ni una ética, ni una tesis, ni una filosofía. El Evangelio es una propuesta de vida, y una propuesta de vida para ser vivida en todas sus dimensiones. El Evangelio nos invita sobre todo eso, a responder al Dios amante, al Dios que nos ama, que nos salva, a reconocer su presencia en los demás y a salir de nosotros para buscar el bien de todos. Si esa invitación pues, no brilla con la suficiente fuerza en la vida de nuestras comunidades, no va a ser propiamente el Evangelio lo que anunciemos. Es una invitación que debe llegar a todos, sin excepciones, pero que sobre todo debe privilegiar a las personas empobrecidas, que debe privilegiar a los enfermos, a quienes suelen ser despreciados y olvidados en nuestra sociedad, a los que nos recuerda el Evangelio que no tienen con qué recompensarnos, no tienen con qué pagarnos, ¿no? Pues a veces eso también se nos olvida, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Y la evangelización gratuitamente dirigida a ellos es el signo del reino, el primer signo del reino que Jesús viene a traer, ¿no? Hay un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos recuerda que la Iglesia es morada de Dios con los hombres, que participa, el concilio, eso lo decía también, de los gozos, de las esperanzas, de la angustia y la tristeza de la humanidad, que es solidaria de cada hombre y mujer, y que queremos llevarle la alegre noticia del reino que con Jesucristo ha venido y viene en medio de su vida, en medio de ello. La Iglesia no es el reino, no nos anunciamos a nosotros mismos, a veces esa confusión también se ha dado. No anunciamos a la Iglesia, anunciamos al reino, y el reino no se cría, bueno, se puede sembrar, se puede criar, podemos tener el semillero en la Iglesia, pero no florece exclusivamente dentro de la Iglesia. El reino de Dios florece en la vida, en la humanidad y en la vida social también. Y en la humanidad y en el mundo nosotros estamos llamados a ser sacramento, a ser signo de esa presencia amorosa de Dios, y por eso de una esperanza mayor, de una esperanza más grande que sostiene y que activa también los proyectos y empeños de liberación y de promoción humana que hay en nuestro mundo. La Iglesia es servidora de la salvación, pero siempre en el contexto de la historia y del mundo en el que los seres humanos vivimos en cada momento. Por eso
El cristianismo tiene una clara vocación de salida. Eso de que somos iglesia en salida es la expresión del Papa Francisco, pero tampoco es nada novedoso en nuestra fe. Nuestra vocación es una vocación misionera, una vocación de salida fuera de nosotros mismos para buscar a Dios en el mundo. Porque el mundo es lugar de encuentro con Dios. El mundo es lugar de encuentro con Dios. La vida es el lugar donde buscar a Dios y conocerlo. En el libro de Job os sonará, recordaremos esa expresión. No te conocía, Dios, solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y donde estamos llamados a encontrarnos, a ver, a ayudar a la gente a descubrir y a ver esa presencia de Dios, es la realidad humana de cada día, ¿no? Porque en el mundo nos encontramos a Dios y nos encontramos al ser humano, a hombre y mujer insertados en la compleja tarea de las relaciones de esta sociedad moderna, ¿no? Y ese hombre y mujer en su mundo, con sus relaciones sociales, es al que la Iglesia se dirige con la buena noticia también de la doctrina social de la Iglesia. Creer en Dios nos lleva a esa opción preferencial por los pobres, a la solidaridad con quienes sufren, a la solidaridad con aquellos descartados, lo llamaba el Papa Francisco, a los que este sistema, este orden social pues desconoce, despoja. El Evangelio funda la justicia en una experiencia vital de compasión, de gratuidad. Nos ofrece un marco profético, crítico, pero a la vez esperanzado de la experiencia de resistencia social. El conocimiento de Dios surge cuando nos introducimos. Bueno, las homilías no las ando tan largas, no estoy acostumbrado a hablar tanto tiempo seguido. La experiencia de Dios, el encuentro con Dios surge en la inmersión, en la experiencia de injusticia y de sufrimiento de tantos seres humanos que hay en nuestro mundo sufriendo. El encuentro con Dios surge en el dolor, en las fracturas de nuestro tiempo. Siempre ese encuentro surge ahí, siempre que nosotros vamos a mirar esa realidad como Jesús la mira. Porque mirar es lo que nos conduce a reconocer la dignidad intrínseca. Vamos a echarnos una ayuda. Mirar como Jesús mira es reconocer esa dignidad intrínseca de cada ser humano. Ese es el primer paso. Mirar la vida como Dios la mira, con la misma compasión. Vio aquella muchedumbre, sintió lástima porque la vio como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma, nos dice el Evangelio. Pues de esa manera nosotros tenemos que mirar como Jesucristo mira, reconocer esa dignidad humana, ese es el primer paso. Pero solo se mira adecuadamente cuando lo hacemos también desde el lugar adecuado. En eso también nos lo ha recordado, eso nos lo ha recordado también el Papa Francisco. Solo desde la encarnación en la vida de los pobres podemos mirar la vida como Jesús la mira. Solo desde ahí podemos mirar la vida como Jesús la mira y reconocer las necesidades reales de la gente y sentir entonces que realmente son como ovejas sin pastor y entonces estar dispuestos a enseñarles con calma, a caminar con ellos, a convocarlos a ese proceso de humanización. Mirando como Jesús reconocemos la dignidad de la persona creada a imagen de Dios y reconocemos como heridas a su dignidad las injusticias que les afectan. La falta de trabajo, el desempleo, la precariedad, la pobreza, el hambre, la falta de una vivienda digna, la falta de condiciones de vida digna o de salud y de una sanidad adecuada, las distintas esclavitudes con las que este mundo nuestro somete a los seres humanos. El compromiso por la justicia es necesario, pero es difícil. El compromiso por la justicia, si eso antes no ha pasado primero por el estómago y por el corazón, si no se nos han conmovido
las entrañas, porque entonces lo convertiremos en una cuestión ideológica. Haremos de compromiso por la justicia una cuestión ideológica. Pero si eso nos ha pasado por las entrañas y el corazón, si se nos conmueve las entrañas, si hemos conocido personalmente, si hemos llorado con el sufrimiento de otros, entonces realmente sí podremos acompañar ese proceso para que sea un proceso de encuentro con Jesucristo en su vida. Y desde esa situación podremos ir a las causas, podremos descubrir que las víctimas muchas veces ni son culpables de su desgracia, ni su situación es inevitable, que es otro discurso que muchas veces nos llega desde nuestro mundo. Es que esto es lo que hay, es que esto no se puede cambiar, esto es inútil que hagamos nada. No, las situaciones no son... Los problemas de nuestra sociedad tienen causa. Benedicto XVI también nos lo recordaba. No suceden por casualidad. Tienen causa y por eso nosotros podemos trabajar en la construcción de un mundo más justo, porque yendo a la raíz de esos problemas, yendo a las causas de esas situaciones, podemos hacer posible otro mundo distinto. La clave de la doctrina social de la Iglesia está ahí precisamente, en la sagrada dignidad de cada persona creada a imagen de Dios. Esa es la clave del Evangelio y la doctrina social, ese es nuestro principio fundamental. Y a salvaguardar esa sagrada dignidad de cada persona tiene que ir dirigida nuestra acción y nuestro compromiso evangelizador. Por eso la raíz de nuestro compromiso social está en nuestra comunión con Cristo, que nos pone a los pies de los pobres, que nos hace de sus amigos nuestros amigos, hasta el punto de que seamos capaces de entregar la vida por ellos. Para el cristiano, el compromiso con los pobres no es una mera exigencia ética tampoco, sino que es algo interior a la misma fe. No se resuelve en acciones concretas o en tiempos determinados, sino que está llamado a ser la dimensión de nuestra vida, una dimensión fundamental de nuestra vida y de nuestra Iglesia, ¿no? Y toda la doctrina social descansa sobre esa convicción de que la dignidad de las personas humanas como hijos de Dios es una dignidad inalienable y una dignidad innegociable, ¿no? Pero sobre todo también una dignidad compartida, una dignidad que fundamenta una actitud honda de fraternidad universal. Nuestra dignidad está amenazada, nuestra dignidad está herida en la medida en la que está herida la dignidad de nuestra hermana, de nuestro hermano, de cualquier ser humano. Y esa convicción hace que nos demos cuenta y que seamos conscientes de las violaciones a esa dignidad que se dan hoy en nuestro mundo, ¿no? Cuando la persona no es lo primero, cuando se anteponen las cosas, el dinero, a las personas, pues podemos reconocer la violación de esa dignidad. Y esa misma convicción de la primacía de la dignidad humana, especialmente de la dignidad de los pobres, nos lleva también a nosotros a ser creativos y a discernir formas y modos en los que queremos y podemos ayudarles, porque tampoco todo vale, ni siquiera en tiempos de crisis. Todas las respuestas, todas las soluciones que se nos ocurran, que podamos ofrecer, a lo mejor tampoco son válidas, ¿no? Con su enseñanza, la doctrina social de la Iglesia lo que quiere es anunciar y actualizar el Evangelio en la compleja red de relaciones sociales en la que hoy nos movemos, para fecundar, para fermentar la misma sociedad con el Evangelio. Porque nos recuerda el compendio de doctrina social que la sociedad humana es el primero y el fundamental camino de la Iglesia. Así que con la doctrina social lo que hacemos es hacernos cargo de esa tarea, de ese anuncio que el Señor nos confía, y actualizar en los acontecimientos históricos concretos el mensaje de liberación del Evangelio, el mensaje del reino de Dios. Es la doctrina social y el Evangelio que resuena hoy en medio de la vida de los seres humanos, y por eso la palabra que libera y se hace portadora de ese mensaje de encarnación y de redención, para poder ser desde ahí fieles a Cristo en medio de la humanidad y revelándonos como el verdadero sacramento de salvación. La doctrina social es parte integrante de ese ministerio evangelizador de la Iglesia. Todo lo que atañe a la comunidad humana no puede ser ajeno a nuestra tarea evangelizadora.
y no es completa si no tenemos en cuenta esa constante interpelación entre el Evangelio y la vida concreta, y la vida personal y social, no solo la vida personal. El Evangelio tiene también ese mensaje, ese anuncio para la vida social. Y hay vínculos profundos entre Evangelio y promoción humana, vínculos antropológicos, porque los seres humanos, los hombres y mujeres a los que queremos evangelizar, a los que tenemos que evangelizar, no son seres abstractos, no son ángeles, no son espíritus, sino que son hombres y mujeres sujetos a problemas sociales, laborales, económicos, políticos, ecológicos. Hay también lazos teológicos entre evangelización y promoción humana, porque el plan de salvación de Dios, el plan de crear la creación, no podemos separarlo del plan de la redención, y eso nos hace llegar a situaciones concretas en las que vislumbramos muchas veces la injusticia a la que hay que combatir, ¿no? y la justicia que hay que restaurar, Y hay vínculos también de orden evangélico. El mandato del amor, el mandato de la caridad. ¿Cómo podemos proclamar el mandamiento nuevo si no promovemos la justicia y la paz y el verdadero y auténtico crecimiento de cada ser humano? La doctrina social de la Iglesia es un instrumento de evangelización que siempre se realiza en ese encuentro entre el Evangelio y la realidad humana. Es parte del ministerio de la palabra, es parte del ejercicio de nuestra función profética, es parte esencial del mensaje cristiano, porque nos expone las consecuencias directas del Evangelio en la vida de la sociedad y nos encuadra el testimonio, nos encuadra el trabajo cotidiano, las luchas por la justicia en esa propuesta del reino, ¿no? Y está en el corazón mismo de la ministerialidad de la Iglesia, ¿no? Eso ya lo decía Juan Pablo II en el 100º año. La doctrina social de la Iglesia se propone ayudar al ser humano en ese camino de salvación, porque el anuncio del Evangelio no es solo para escucharlo, no es solo para proclamarlo, sino sobre todo para ponerlo en práctica. Y yo creo que ese sigue siendo el desafío, no de este momento histórico, sino de todos los momentos de la historia de la Iglesia. Ese es el desafío esencial de nuestra tarea, es decir, cómo hacer vida lo que el Evangelio nos propone y cómo hacerlo vida en relaciones sociales, en relaciones personales, familiares, pero también en las laborales, en las sociales, en las económicas, en las políticas. Es decir, cómo construir una relación, una fraternidad, una amistad social, decía el Papa Francisco, desde esos valores. Yo voy a hacer una parada aquí, para que antes a las 12:30 dijimos el descanso, pues en esta media hora, antes de seguir con lo que tendremos después, pues lo que hasta el momento nos haya suscitado, preguntas, inquietudes, comentarios, dudas, aclaraciones, opiniones, lo que nos haya despertado, lo que estamos de acuerdo, lo que no, que podamos entrar en ese diálogo ahora en este momento. Seguramente hasta ahora de lo que yo he dicho nada es novedoso, todos lo sabíamos. O sea, yo lo que he hecho es simplemente recordar, refrescar, algo que todos tenemos en la conciencia, en la vida. A ver, ¿quién se anima? Venga. A mí una de las cosas que lo que dijiste de cuando una persona va a pedir la confirmación, porque ahora se le exige para ser padrino los bautizos y todas estas cosas, ciertamente la sensación de frustración y de ver que simplemente la gente se acerca para eso y no para otra cosa, esa sensación que queda en el sacerdote personalmente, creo que es una sensación, pues no sé, de frustración, de inutilidad, de decir, bueno, ¿y ahora qué? Muy bien, vienen a catequesis, los confirmas, pero ¿y qué hemos hecho?
Ya dice que es una forma de echar las palomas de la iglesia, ¿no? Cuando las tenemos ahí hay que confirmarlas, a ver si se van. Sí, nosotros tenemos quizás ya esto es una opinión personal, no es. Pero yo creo que tenemos un problema añadido. Nosotros venimos de una situación sociológica donde el cristianismo era pues, todo el mundo. Estaba bautizado, todo el mundo no confirmado, pero sí bautizado, si se casaban por la iglesia, todo lo que suponía ese nacionalcatolicismo, ese socialcatolicismo que impregnaba la vida de una manera que no requería mucha más opción personal ni mucho discernimiento. Lo que decía el padre y el astete en aquellas preguntas, ¿no? Si niño, ¿cómo llamáis? ¿Soy cristiano por la gracia de Dios, no me tengo que plantear más. No hay una opción personal, no hay un discernimiento, no ha habido la experiencia de la vocación, ¿no? En mi casa somos cristianos toda la vida, pues somos cristianos por costumbre. Claro, desmontar eso en el sentido de decir, oye, nos hemos saltado lo fundamental, que es la vocación bautismal. La vocación, es decir, yo me he encontrado con Cristo en mi vida y la llamada a su seguimiento la hago mía, y mi vida a partir de ahora va a ser seguir a Jesucristo y proseguir su causa. Es decir, no podemos seguir a Jesucristo sin proseguir la causa del reino. Claro, ese proceso tenemos que recuperarlo. Y para eso, pensar que muchas veces el mejor favor que le podemos hacer a una persona, a lo mejor que viene así a decir, oye, yo quiero ser padrino y tal, me quiero confirmar y necesito algo rápido, ¿no? Pues espere, ustedes lo hacéis en un fin de semana, lo hacéis online, no lo hacéis y podéis hacerlo online. Pues a lo mejor el mejor servicio que podíamos prestarle es decirle, mira, siéntate, echamos un rato, charlamos y yo te explico por qué a lo mejor no sería bueno eso. O si quiere tener un compromiso y charlando, pues resulta que la vinculación que va a ser tu sobrino o tu sobrina y con la familia, ¿sí? Hacerlo a la inversa, es decir, mira, sé el padrino de bautismo con el compromiso de que comienza ese proceso de catequético de confirmación, no para terminarlo, para justificar el proceso, sino para que, y que te puedas incorporar poco a poco a la vida cristiana y presentarle, explicarle, invitarle a ir descubriendo y a ir participando. A lo mejor eso tampoco da resultado, pero yo decía antes, nos cuesta sobre todo esa conciencia de decir que solo somos sembradores. Y nos cuesta en este mundo de la eficacia, de la eficiencia, eso que nos recordaba también el Papa Francisco, que nada de nuestra entrega se pierde y que Dios sabrá cómo hacerla fructificar, dónde, en qué momento, en qué. Pero claro, eso nos cuesta, eso de no controlar nosotros los procesos desde el principio al final y los resultados y el que podamos decir, porque en el fondo un poquito de vocación de fundadores tenemos todos, ¿no? Curas y laicos, es decir, yo he estado aquí, yo he dejado mi huella, he dejado una herencia y he dejado. Eso lo veremos, ¿no? Y el decir, y el mirar muchas veces para atrás y decir, ¿qué ha quedado? Pues 1, 2, 3, pues nos parece como si eso fuera un fracaso. Para mí fue muy, muy inspiradora el libro de Pablo Dors El olvido de sí, me parece que se llamaba, la biografía novelada que hizo de Charles de Foucault, ¿no? Charles de Foucault, un tipo que no le salió bien desde nuestro criterio, no le salió bien nada en la vida. Todo lo que se propuso fue un fracaso, un absoluto fracaso, uno detrás de otro. Casarse, no le salió. Ser un afamado militar y diplomático, no le salió. Fundar una congregación, estar en una congregación, no le salió. Fundar la suya propia, no le salió. Irse a evangelizar allí al desierto, no bautizó ni uno. Y él llega un momento en la biografía que él descubre cómo lo había estado haciendo mal, todas esas pretensiones,
cuando pasa una fiebre muy fuerte, una enfermedad que lo tiene allí postrado en el chalizo donde él vivía, y que los chavales y la gente que se reían de él, que pasaban de él todos los días, y que a veces se reían de él y lo insultaban y tal, fueron los que le cuidaron cuando peor estuvo, y que sobrevivió gracias a esos cuidados de gente. Y entonces él vive esa experiencia de decir, comprendió que él no estaba allí para bautizarlos, sino que estaba allí en medio de ellos para quererlos, simplemente. Que lo que tenía que hacer en medio de aquella gente era quererlos, y vivir con ellos y quererlos. Y a partir de ahí, su vida se transforma. Pero si vamos a un balance, a una cuenta de resultados, Carlos de Foucault no hizo, pues incluso la fraternidad de Carlos de Foucault nace después de su muerte. Es decir, fue un absoluto fracaso en términos humanos, no hay cosa más fracasada en la vida. Jesucristo se casó, pero después. Y él, a partir de ese momento, se da cuenta que de la misma manera que él se siente querido por Dios, tiene que querer a aquella gente y estar en medio de ellos, queriéndolo, sirviéndolo, acompañando su vida y dando testimonio sin más de lo que es su vida y de por qué. ¿No? Y no logra ni una conversión. Y para nosotros hoy es santo. Es decir, es alguien que ha hecho vida el Evangelio. Entonces, yo creo que muchas veces eso todavía nos pesa, el interior de la eficacia, del rendimiento. Sobre todo cuando a final de año nos llega la hojita de lo que decía, a ver, ¿cuántos hemos bautizado? ¿Cuántos se han casado? ¿Cuántas exequias? Y seguimos midiendo cuantitativamente muchas veces el resultado del año. Pero nadie nos pregunta, oye, ¿a cuántos habéis acompañado en situaciones de necesidad, noticias? ¿Cuántas personas habéis escuchado? ¿Con quiénes habéis caminado? ¿En qué situaciones vitales este año os habéis encontrado a la gente y os habéis encontrado caminando con ellos? ¿Y cómo habéis encontrado ahí esa presencia de Dios? Porque otra cosa que se nos olvida a veces es que nosotros no llevamos a Dios a las realidades humanas. Dios ya está. Dios ya está. Nosotros lo que tenemos que ayudar es a descubrir esa presencia, a desvelarla, a hacerla visible. Pero Dios ya está antes que nosotros. Y a veces nosotros creemos que somos los que llevamos a Dios a esa realidad. Cuando vamos así, que el Dios que llevamos nosotros, el Dios que salva, pues se nos olvida y nos imposibilita contemplar al Dios que está allí, al Dios que ya está allí, y descubrirlo en medio de la vida de la gente. Entonces, yo creo que nos pesa eso. Más. ¿Cómo se entiende el maltratar los límites? O sea, para mí es nuevo eso, ¿no? Maltratar los límites. ¿Cuál es el límite? O sea, ¿quién los define? ¿Y cómo los maltrata? O sea, ¿solamente los maltrata el evangelizador o también el evangelizado está tentado a maltratarlo? Sobre todo nosotros, yo creo, sí. A ver, un ejemplo. Si consideramos que la evangelización es un proceso y un proceso vital, un proceso donde vamos descubriendo cosas que tenemos que ir haciendo vida, incorporando en nuestra vida, convirtiéndola en nuestras razones, en nuestros valores, en nuestros criterios, en nuestras maneras de ser y de actuar, los procesos vitales tienen ritmo que dependen necesariamente de cada persona. No todos vamos al mismo, ni siquiera en el seminario, es decir, podemos aprobar asignaturas y pasar de curso juntos, pero la medida en que interiorizamos cada uno de nosotros eso, en la oración, en el estudio, en la contemplación, cada uno lo hacemos a nuestro ritmo y depende de muchos factores. Claro, ¿eso qué significa? Que cada proceso de cada persona es propio, individual. ¿Cómo? Es un ejemplo, para que lo entendamos. ¿Sí? ¿Nosotros qué hacemos? Pues, catequesis de comunión. ¿Cuál es el momento límite? Aunque no nos lo planteemos así, pero en la práctica termina siendo así. Pues el momento de la primera comunión, ahí termina, y así lo entienden muchas veces la familia y los niños, que he
tenido experiencia en que yo creo en la experiencia de los extraterrestres, porque a mí cada año me abducía, venía un platillo volante, me abducía del barrio una media de 10-15 niños, más los padres, más los abuelos, que no volvías a verlos no solo en la iglesia, sino ni por el barrio. Es decir, pues aquí le das la mujer y desaparecen, no los ven ni por el barrio. Nosotros establecemos esos procesos, nos decimos, pues empieza con tal edad, con 7 años, son 3 cursos, y a los 3 cursos, cuando llega para el día de mayo, hacemos la primera comunión. Este niño como esté, sepa el niño lo que sepa, hayamos hecho con él los procesos que sean, ha hecho los 3 años, pues eso sería un ejemplo, digo, de maltratar los límites, por ejemplo, porque no estaríamos planteando los procesos evangelizadores como procesos vitales, como procesos personales. Es decir, ¿en qué medida yo voy haciendo ese discernimiento, voy incorporando a mi vida valores, voy creciendo en la vida, voy dando pasos, voy todo el proceso? Yo creo que una de las riquezas que ahora mismo tenemos es todo el proceso del ritual de iniciación cristiana a adultos, porque vuelve a recuperar un poco ese proceso individualizado, personalizado, cada persona. Es decir, hay momentos de discernimiento, hay momentos de escrutinio, donde ir pudiendo valorar con cada persona eso. Claro, ese es otro reto, es decir, porque ahora hay que convencer a la gente de que eso es mejor que decirle, no, tú vienes a un cursillo de fin de semana, has cumplido con las horas del cursillo, pues puedes ser padrino, o te puedes pasar por la iglesia, o te puedes, claro, maltratar los límites en el fondo puede ser eso. O también al revés, decirle a la gente, exigirle a la gente más de lo que la gente puede ir en ese momento haciendo vida, ¿no? A veces podemos ser pues, más excesivamente exigentes, y queremos que la gente vaya dando paso, vaya casi por cursos y por tiempo, sin atender mucho a las circunstancias, a las situaciones personales que tienen. Sí, aquí chocamos con nuestra pastoral concreta porque nosotros pensamos que enseñando a la gente siempre poco que le pedimos, y al revés la gente dice, catequesis muchas horas venir a la parroquia, muchas horas venir a la convivencia. Entonces nosotros que parece que buscamos poner este límite razonable para la gente de hoy, o tenemos que cambiar nosotros chip, o la gente, ella es difícil porque la gente siempre dice, la iglesia exige demasiadas horas y no lo sé, y es difícil escucharlo porque para mí es siempre poco que lo pedimos, mínimo que pedimos, pero para la gente que dice, yo trabajo, yo tengo esto, yo tengo otro, porque también tienen actividades fragmentadas, muchas cosas que hacen. Entonces también esta dificulta para mí evangelización porque la gente no interesa, no sabe que nosotros les pedimos mínimo necesario, pero la gente dice la iglesia pide demasiado y así es difícil como mentalizarnos con la gente y caernos bien unos a otros, porque claramente no queremos que ellos se queden mal con lo que pedimos, pero hay que cumplir también, es necesario. Y aquí dificultad que a veces es irreconciliable, en la frustración se crea, porque la gente se queda mal, tú pides demasiado, ¿no? Dice. Claro, pero porque la gente viene pensando eso, es decir, si yo simplemente vengo igual que voy al supermercado, voy a comprar un paquete de lentejas, voy al estante, lo cojo, pago y me voy. No me tienen que explicar cómo funciona el supermercado, ni invitarme a venir los domingos a echar un rato de dependiente, yo vengo con un paquete de lentejas y es lo que quiero. Y claro, por eso decía, desmontar esa imagen, ¿no? Desmontar esa imagen. Y a lo mejor perder más tiempo en esos momentos iniciales de esos procesos, cuando la gente viene a pedir y decirle, pues mira, este es el horario, estos son los días, o tal, o cual. Echar un rato con ellos y decir, ¿y vosotros por qué venís a pedir esto? ¿Por qué venís a pedir esto? ¿Y qué es lo que os mueve a pedir esto? Porque las razones pueden ser muy variadas,
Yo recuerdo una vez una conversación con una pareja en Sevilla que venía a pedir el bautismo de sus hijos y del hijo, y uno o dos, no me acuerdo si ya eran los hermanos. Y la charla que teníamos, la charla previa del cursillo, de la preparación, yo siempre le hacía la pregunta, bueno, ¿y por qué venís a pedir el bautizo para vuestros hijos? Y las respuestas eran, pues, desde para que no se quede moro, hasta que, pues, porque siempre se ha hecho así, es que en mi familia estamos todos bautizados y entonces, pues, bueno, porque es la costumbre en nuestra familia, ¿no? O porque... Y en el diálogo llegaba un momento que les hacía una pregunta, y bueno, pero entonces el bautismo le aportará algo a la vida de vuestros hijos. Y se daban así y decían, bueno, porque no se queda moro, porque va a ser cristiano. Pero no, me refiero, hombre, que si daría igual, la vida de vuestro hijo sería la misma si se bautizara o no se bautizara. Y las respuestas muchas veces eran, sí, porque nos vamos a educar igual y tendrá que estudiar igual y tendrá que había la misma. Y yo les decía, digo, pues mira, ese es el problema, que si al final el bautismo no va a servir para nada, a lo mejor que podíamos hacer es esperar y entonces podías entrar en decir, mira, nosotros veníamos a pedir el bautismo por esto, pero el bautismo tiene este sentido, tiene este significado, y poder hablar. Eso muchas veces era, pues sí, yo me podía echar un rato con ellos, podía eso, pero tampoco cambiaba mucho, porque al final ellos venían a que el niño se bautizara, o era la abuela la que estaba detrás de claro, desmontar esas mentalidades. Es complicado, no es fácil, no es... Y que en un momento dado tú le digas, mira, el mejor regalo que yo te podría hacer hoy es no bautizar a vuestro hijo, cuando vosotros queréis ya, sino que esperáramos, que nos viéramos, aunque sea en el bar tomando un café, y que echemos un rato charlando, y que vosotros me contéis, os cuente. Y al final del curso, dentro de este tiempo, volvemos a hablarlo y vale, si es necesario, pues bautizamos al crío entonces, ¿no? Pero vamos a darnos este tiempo, vamos a charlar, vamos a echar juntos un rato, a ver si yo os ayudo a descubrir otra cosa con ellos. Pero eso tiene su explicación, y sobre todo eso que no lo sientan, porque muchas veces van a decir, pues este cura, ¿no? Si yo lo que venía era esto nomás, me quiere hacer aquí empleado del supermercado, me quiere poner a trabajar aquí en el supermercado. Esos procesos nos cuesta. Yo recuerdo en algún sitio, en Cádiz, por ejemplo, empezaron, estando Antonio Ñovero, Antonio Ceballos, hubo un sínodo diocesano, me parece que fue, donde se plantearon otras cosas que para dar un paso en ese sentido de desvincular la fe y los procesos de la catequesis, de las celebraciones de los sacramentos, pues que las primeras comuniones no iban a ser en mayo, sino que cada parroquia iba a decidir en qué momento hacía las primeras comuniones. Es decir, bueno, pues cuando los críos han terminado estos 3 años, pero en vez de en mayo lo vamos a hacer en septiembre, lo vamos a hacer en octubre, lo vamos a hacer en enero, o sea. Aquellos tuvieron que dar marcha atrás porque hubo un levantamiento casi popular de las tiendas de confección y de ropa. Decían, a ver, nosotros tenemos calculado nuestro negocio sabiendo que entre marzo y mayo vendremos trajes de primera comunión a Tutiplán. ¿Cómo me va a hacer usted esto? Me gusta el negocio, que fue casi un levantamiento popular y dieron marcha atrás. Y volvieron a decir, no, todas las comuniones en mayo. Estén los niños como estén. Eso es una anécdota, pero real. Entonces, muchas veces enfrentarte a esas situaciones, a esas cosas que tienen un peso en nuestra sociedad, porque tienen una historia, una tradición, desmontar eso es una tarea también larga. Sí, aprovechando los minutos últimos. Evangelización a los pobres. Con la presencia que tú estabas hablando de Foucault, ¿no? Y el estar. Tenemos Cáritas. Y a mí, ¿cómo me ven? Yo soy
soy presidente de una Cáritas del AUPA de la Bañeza, ¿no? Un servicio humano, pero no cristiano. Yo creo que no, es más, cuando no hay, a veces exigen personas que no son incluso de religión católica, a mí no me dan, si no hay más, ¿cómo hacemos ver que los mismos católicos que van a pedir allí, o bautizados van a pedir, que sepan que estamos haciendo una obra de caridad? Y vamos, estoy hablando ahora de Cáritas de alimentos, pero podía hablar de Cáritas de servicio educativo, o de Cáritas en este momento que decían en el accidente en la carcería de Córdoba, ¿no? Que dice, Cáritas estaba allí ya luego desde el principio, otros medios no lo ponían, ¿no? Ponían otras asociaciones. Pero ¿dónde queda el sentido de evangelizar? Los años que yo estaba en Sevilla, en el arciprestado, estaba acompañando la coordinadora arcipestral de Cáritas, ¿no? Y a veces, muchas veces salía ese tema. Y claro, nosotros podemos solucionar problemas humanos, problemas materiales, problemas... Pero ese último paso, de decir, cómo estas personas que vienen a nosotros pidiendo una ayuda material con una necesidad concreta, que no solo se le a los alimentos, sino que además a lo mejor se les invita a entrar, pues había cursos de formación, había procesos de acompañamiento mutuo y algunos pues participaban a lo largo de todo el año o de bastante tiempo en esos procesos vinculados a la parroquia. Es decir, ¿cómo dar el salto, en el último caso, de decir eso? Mira, nosotros esto lo hacemos no simplemente porque haya una necesidad material y sintamos que hay que, y tengamos dinero medio para afrontar los recursos, sino porque esto nace de nuestra experiencia de fe y es parte de nuestro encuentro con Jesucristo. Había alguna persona que llegábamos a vincular a la celebración de la Eucaristía Dominical, es decir, que empezaba a aparecer por misa, que empezaba a conocer gente, a sentirse conocida y parte de la comunidad y tal. Pero mucha otra gente, eso no se producía. Claro, con lo que yo decía antes, ¿cómo evaluamos eso? Si es por los resultados, pues no eran resultados buenos. Ese último paso no se llegaba a dar en cada momento, por mucho que hubieran momentos de anuncio explícito, de celebración con ellos, incluso de oración con ellos en determinados momentos de ese proceso. Bueno, pues no daban ese paso de fe. Yo creo que volver y nos cuesta a esa dinámica que nosotros sentamos. No lo tenemos que ofrecer, tenemos que presentarlo, tenemos que darlo. Y tenemos que ayudar a descubrir, decir eso, mira, esto a nosotros nos pasaba, ¿por qué es que en Cáritas tenéis mucho dinero? Mira, el dinero de Cáritas aquí en la parroquia viene de lo que la gente comparte el primer domingo de mes cuando tenemos la colecta de Cáritas y de algunos que son suscriptores de una cuota fija para Cáritas, el dinero que tenemos, no tenemos otro. Y si te lo damos a ti es porque no se lo tenemos que dar a otros con más necesidad. Entonces, ayudar a descubrir eso y a convertir esa mentalidad, siempre va a haber gente que nos va a decir o lo guardáis, o hacéis con esto lo que sea, no sé qué, eso siempre va a haber, Pero es ayudar también a la gente a descubrir. Y hay experiencia de que eso también se puede hacer. Yo sí conozco gente que ha pasado por esos procesos y luego han sido personas que han colaborado con esos procesos para ayudar a otros. Y ahora nosotros en Madrid tenemos una experiencia de la mesa de hospitalidad, se llama. Son distintas ONG, muchas de congregaciones religiosas, entonces los jesuitas, los capuchinos, los maristas también, y distintas parroquias que trabajan las ONG directamente con temas de migraciones, con la cuestión de las migraciones. Bueno, pues la mesa de hospitalidad, aparte de coordinar un poco los recursos, las presencias que hay, las ayudas y demás,
hemos podido establecer un recurso de emergencia para... A Madrid llega mucha migración, sobre todo por el aeropuerto, y llega mucha migración sin recursos, sin contactos, sin nada, que están en la calle, Entonces, estas ONGs que trabajan sobre todo con migrantes, hay latinoamericanos, pero sobre todo africanos, subsaharianos. Lo que tenemos establecido es un recurso de emergencia hasta que pueden entrar en los cauces de asistencia social de las administraciones, que consiste en que a las 8 de la noche los acogemos, ofrecemos un lugar donde dormir, donde lavarse, ducharse, lavar la ropa, tener sus cosas, cenar y a la mañana desayunar. Pasan el día luego con las ONGs, cada uno que los atienden pues, con trámites administrativos, con cursos, con clases de español, con determinadas actividades y a la noche vuelven. Normalmente estamos mes y medio en cada parroquia, de las que estamos, de lo que hablábamos antes, fíjate, con la extensión que tiene y la cantidad de parroquias de Madrid, pues no llegamos a 9 parroquias las que estamos en ese recurso. O sea que nosotros tuvimos en noviembre un mes, y ahora a mediados de febrero volverá otro grupo y estará con nosotros hasta marzo. Y ahí se implica la gente de la parroquia, unos preparando las cenas, otros quedándose a acompañarlos por la noche, a dormir con ellos por si necesitan cualquier cosa, y ahí se implica bastante gente de la parroquia y gente de fuera de la parroquia. Bueno, pues hay algún caso, que vinieron cuando empezó este proyecto, allá por el 2017, y fueron de los primeros chicos que nosotros acogimos en la parroquia. Chicos que ya han salido de ese circuito, encontraron trabajo, formaron una familia, ya tienen críos, están ya más asentados en Madrid y más normalizados, y que cada vez que ponemos, que decimos, oye, que nos toca este mes, vienen de nuevo los chicos a la parroquia y hay que organizar y tal, Muntar y Fabri siempre son de los que van a estar allí para acompañar algunas noches o para llevar la cena a algunas noches. Es decir, ellos han pasado por ese... Muntar y Fabri yo creo que no van a la mezquita, es decir, no creo yo que sean, son musulmanes, pero no creo yo que vayan a la mezquita ni... Y aparecen de vez en cuando por la parroquia. No son cristianos, no están bautizados, pero cuando tenemos alguna celebración especial en la parroquia, ellos vienen y están con nosotros y comparten con nosotros, porque ellos han sentido que más allá de la creencia de cada uno, allí han encontrado acogida, han encontrado cariño, han encontrado escucha, han encontrado una familia, han encontrado un lugar donde ellos pues tienen algo que aportar y no les hemos exigido que se bauticen, no les hemos exigido para eso que hagan determinadas cosas, sino que los hemos acogido y colaboran, participan, valoran. Es decir, y unas noches pues bendecíamos la cena, los que acompañábamos, católicos, y otras noches bendecían la cena, daban gracias a Dios ellos desde su fe. Es decir, yo creo que hay caminos a eso, pero nos queda, yo creo que es verdad que nos queda que el reto fundamental es decir cómo todos estos procesos sirven para que al final estas personas se encuentren con Jesucristo en su vida. Por lo menos que se pueda propiciar, que se pueda provocar ese encuentro. Y luego ya, Dios dirá, cada uno. Pues si os parece, como son 1:30, Sí. hacemos un descansito y seguimos. Que van teniendo una red de relaciones evangélicas, digamos, por eso. Si la dimensión social no está debidamente explicitada, pues nuestra evangelización pierde algo, desfiguramos algo, ese sentido auténtico, ese sentido integral de la evangelización. Porque el carisma del Papa Francisco tiene un ineludible contenido social, porque en el centro del evangelio está la vida comunitaria y está el compromiso con los demás. Hay una conexión entre evangelización y promoción humana que debe expresarse, que debe desarrollarse en nuestra acción evangelizadora, transformar esas situaciones y esas relaciones. Y a la inversa, lo que hagamos con los demás
también tiene una dimensión trascendente. También no solamente buscamos y deseamos cuidar el bien de los demás, sino que en el hermano descubrimos esa permanente prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros. Dios viene a redimir no solo la persona individual, sino también las relaciones sociales. La propuesta del Evangelio no es solo una relación personal con Dios, y nuestra respuesta tampoco puede ser la suma de algunos gestos pequeños gestos personales dirigidos a personas concretas necesitadas, sino porque muchas veces eso los traducimos en acciones que lo que hacen es tranquilizar nuestra conciencia. Antes pues dábamos una moneda, dábamos algo de limón, nos quedábamos tranquilos, y ahora nos podemos decir, bueno, pues hemos hecho algo concreto con una persona, ya con eso basta. La propuesta del reino del Evangelio es el reino de Dios. La propuesta del Evangelio es amar a Dios que reina, o que queremos que reine en nuestro mundo. Y en la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social pues será ese ámbito de fraternidad, de libertad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. De manera que el anuncio y la experiencia cristiana tienen que provocar unas consecuencias sociales. Es verdad que la doctrina social de la Iglesia tiene distintos contenidos y no todos los podemos poner en el mismo plano. Hay principios y valores fundamentales que en todo tiempo y lugar tenemos que sostener: la dignidad de la persona, la primacía del bien común, el destino universal de los bienes, pero esos principios luego no los podemos dejar simplemente en una formulación general. Tenemos que concretarlos y formularlos en concreto en cada tiempo, en cada lugar, en cada circunstancia, en la Facultad de Teología nos insiste mucho en la teología pastoral, que es hacer iglesia, hacer la praxis pastoral de la iglesia, aquí, ahora y con esto. Era una expresión de un profesor ya fallecido, Jesús Burgaleta, que siempre insistía en eso, ¿no? Se trata de hacer teología, de hacer pastoral aquí, ahora y con esto, en la realidad concreta en la que estamos, con lo cual las respuestas tampoco pueden ser las mismas, idénticas para todos los lugares, para todas las circunstancias sociales, para todos los lugares eclesiales. Necesitamos que hagamos esa lectura creyente de la realidad que nos permita discernir lo que sucede, lo que pasa, y que nos permita también discernir criterios y prácticas concretas de actuación. Y a lo mejor lo que hacemos en un lugar no es válido tal cual, para otra realidad, para otro lugar. Mañana hablábamos de a lo mejor cosas que se hacen en Madrid ciudad, Madrid capital, que tiene unas dimensiones, que tiene una superpoblación, que tiene unas realidades tan diversas, pues desde luego no es lo mismo, no se puede trasladar tal cual a una realidad de un entorno rural, de poblaciones que se van vaciando, donde las edades son más altas, donde hay otras realidades sociales. Eso nos requerirá en cada lugar concretar y formular de una manera clara esos principios. Pues, por eso, todos los cristianos estamos llamados a colaborar y a preocuparnos por la construcción de un mundo mejor y a orientar nuestra acción transformadora de la realidad, pero desde esa realidad concreta que nos toca vivir. Podríamos decir que hay una marca de la casa, del principio del cristianismo, que la buena noticia se anuncia a los pobres. Es lo que Jesús en la sinagoga, cuando relee el texto de Isaías, expresa, y por eso quizá hay una tarea urgente hoy en esta cultura nuestra que ya lleva unos años poniendo de manifiesto, por ejemplo, el informe FOESA del 19, que se acaba de presentar ahora, hace poco, que es la tarea de la inclusión social de los pobres. El informe anterior apuntaba la gran desvinculación como uno de los problemas. Es decir, si esta sociedad no se ocupa de nosotros, si los políticos no se ocupan de nosotros, si los partidos no tienen en cuenta nuestras realidades, pues no tenemos por qué votar, esto no va con nosotros, y no solo se desvincula uno de la política, sino que se termina desvinculando de la vida social y de la vida comunitaria. Pues ahí hay un reto, la inclusión social de los pobres, porque este sistema genera exclusión, genera inequidad, y esa inequidad, puso de manifiesto también el Papa Francisco, mata.
genera exclusión y culpabiliza a las víctimas de su propia exclusión. Mata doblemente, física y socialmente, ¿no? Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser instrumentos de Dios, como decía Francisco en Evangelii Gaudium, para la liberación y la promoción de los pobres de manera que se puedan integrar plenamente en la sociedad. El lugar desde el que mirar nuestra realidad social tendría que ser siempre el lugar de los empobrecidos. Y si buscamos la igualdad, buscamos la justicia, que siempre sea a partir de quienes más necesidad tienen de igualdad, de justicia, de integración, de escucha, de comprensión, que son los más pobres, porque eso sí permitirá el ir consiguiendo esa igualdad. Eso supone varias cosas, supone nuestra docilidad para escuchar al pobre y para socorrerlo. No hacer oídos sordos a esa realidad, sería el primer requerimiento, ¿no? Francisco en esto era muy claro también, decía que quien hacía oídos sordos, quien se despreocupaba de esa realidad de los empobrecidos, se situaba fuera de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre y de su proyecto. Sí, la falta de solidaridad en las necesidades de los pobres afecta directamente a nuestra relación con Dios. Nos lo tendríamos que plantear desde ahí. La misión no es solo algo que atañe a algunos, es obra de todos los cristianos, porque esa exigencia de escuchar ese clamor brota de la misma acción liberadora de Dios en cada uno de nosotros. Y eso implica plantearnos resolver las causas estructurales de la pobreza y promover el desarrollo de todas las personas. Y a la vez seguir realizando gestos concretos de solidaridad cotidiana, estos sencillos de solidaridad ante las miserias concretas que encontramos. Pero necesitamos para eso cambiar nuestra mentalidad y pasar de pensar individualmente a empezar a pensar en términos de comunidad, a pensar en la prioridad del bien común, la prioridad de la vida de todos, sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Ese es un tema que sigue siendo radical en la propuesta de la doctrina social de la Iglesia y que sigue teniendo sus dificultades. Es decir, eso de reconocer que, aunque la doctrina social siempre ha defendido la propiedad privada, siempre ha recordado que no es un derecho absoluto, que está sometida a la hipoteca social, que hay un destino universal de los bienes, y desde los santos padres las necesidades de los pobres interpelan al uso de los propios bienes, ¿no? Solidaridad es devolverle al pobre lo que le corresponde, justicia es darle al pobre aquello de lo que le hemos privado, ¿no? Pues cuando esas convicciones las hacemos carne y las convertimos en hábitos de solidaridad, entonces empezamos a abrir caminos a otras posibles transformaciones sociales, ¿no? Cambiar las estructuras no es simplemente una acción exterior, algo que tenga que ver con las estructuras solamente, sino que requiere generar nuevas convicciones, generar actitudes, generar nuevos hábitos en las propias personas. Y la dignidad de cada persona y el bien común tendrían que estructurar también nuestra acción caritativa y tendrían que estructurar toda la política económica, por ejemplo. Es decir, pensarla desde esa clave. Una economía que esté al servicio de las personas. Un trabajo que esté al servicio de las necesidades de las personas. Desde ahí, en nuestra Iglesia, y como elemento esencial de toda la evangelización, siempre hemos tenido presente la realidad del trabajo humano. El trabajo es un elemento esencial de ese contenido social de la evangelización, porque es un lugar humano y porque es un lugar teologal, y por eso necesariamente tiene que ser un lugar eclesial, un ámbito incuestionable de presencia eclesial, porque es una de las realidades donde transcurre la vida de las personas, porque es la realidad que quizá más condiciona la vida de las personas y por eso tiene que ser lugar de acción y de presencia misionera de la Iglesia. Es una de las realidades en las que sigue aconteciendo la encarnación del Verbo. Ha de ser también lugar de encarnación y de presencia sacramental y de presencia y de acción eclesial. Y evangelizar requiere encarnarse, hacerse presente
en esa realidad del trabajo humano y acogerlo en la vida, en la misión, en la oración y en la celebración de la Iglesia. La primera condición es la presencia, que estemos en esa realidad, que no hablemos de vida, que no estemos, sino que realmente compartamos esa realidad, ¿no? Pero necesita ser una presencia cualificada, necesita ser una presencia que acompañe la vida de las personas, una presencia que ayude a construir otra mentalidad, otra cultura a través del Evangelio que se va haciendo vida y que sirva también para que las instituciones, el trabajo, por supuesto, pues esté de verdad al servicio de las personas. La evangelización siempre lleva un mensaje adaptado a esas distintas realidades sobre los derechos y deberes, sobre las situaciones sociales de las personas y en especial sobre el trabajo humano, sobre la vida familiar, sobre elementos sin los cuales el progreso personal y la vida comunitaria de la sociedad son difíciles. Y si queremos ampliar el campo, pues sobre la vida internacional, sobre la paz, la justicia, el desarrollo y sobre la liberación. Esa transformación de las realidades sociales también es tarea de las comunidades cristianas. No es simplemente una tarea confiada al poder político o al poder económico, es tarea también de las comunidades cristianas, que las tenemos que pensar y que las tenemos que reflexionar y llevar a la praxis, a una praxis inspirada en el Evangelio. Y en ese tema es importante que insistamos, ¿no? en el de la realización, en el de la praxis, porque al final la evangelización se tiene que traducir en actitudes, en comportamientos, en prácticas, en estilos de vida, en prácticas personales y comunitarias, eclesiales, mediante las que nosotros podamos manifestar signos de esa presencia del amor de Dios en nuestro mundo, ¿no? La transformación del mundo es expresión también del mandamiento nuevo del amor. Y toda la actividad de la Iglesia debe ser expresión de un amor que busca ese bien integral del ser humano. Su organización, mediante la palabra y los sacramentos, su promoción en los distintos ámbitos de la actividad humana. Por eso el amor es servicio que presta la Iglesia para atender a todas las necesidades, incluidas las materiales, pero a todas las necesidades de los seres humanos. Hay un binomio ahí, desde los primeros tiempos de la Iglesia, que es el binomio caridad y justicia. No separar caridad y justicia. Lo que se debe por justicia no puede darse por caridad. Hay que conseguir los elementos que hagan posible restaurar la justicia debida a los que se la debemos, pero la justicia no es nuestro límite siempre va más allá, siempre es caridad. Y la justicia es el primer paso de la caridad. Para eso también nuestra pastoral necesita ser una pastoral, en general en la Iglesia, que deje de ser una pastoral sectorizada, estanca. Y muchas veces planteamos las áreas pastorales como áreas yuxtapuestas, que no tienen nada que ver una con otra, que no tienen implicación. Bueno, tenemos que ver que realmente sí hay una implicación. El trabajo afecta a muchas dimensiones de la vida personal y de la vida familiar. Y no solo es una cuestión de deberes o de derechos sociales o laborales, sino que afecta a la misma conciliación familiar, a la convivencia familiar, a los tiempos de vida, a cómo las personas pueden participar en su vida en otros ámbitos, en otras realidades que no sean meramente el trabajo. Nuestro mundo nos ha reducido prácticamente a dos dimensiones. Somos productores y somos consumidores. Y el tiempo que no pasamos produciendo, que no pasamos trabajando, lo pasamos consumiendo. Hasta el ocio ya es una cuestión de consumo muchas veces. Bueno, hay otros tiempos en la vida de las personas, de relación, tiempos de gratuidad, tiempos de encuentro, tiempos del ejercicio de nuestras capacidades, de nuestros dones al servicio de los demás, de la solidaridad. Hace ahora 30 años, 30 y algunos, que se publicó el documento de la Pastoral Obrera de toda la Iglesia en la conferencia episcopal. Y desde entonces el documento se llamaba así, una pastoral obrera de toda la Iglesia. ¿Qué significa eso? Hacer una pastoral obrera de toda la Iglesia
significa que en todas nuestras actuaciones, todas nuestras realizaciones, las claves fundamentales de la comprensión teológica y antropológica del trabajo humano sean conocidas, compartidas y orienten nuestra acción eclesial, sin perjuicio de que, como en cada área, unos tengan el encargo pastoral de dinamizarla más que otros, con más énfasis que otros, pero que entre todos tengamos que ir tejiendo las redes pastorales necesarias para que la propuesta del Evangelio alcance la integralidad, ilumine la integralidad de la persona humana en todas sus dimensiones, ámbitos y relaciones. Es decir, un ejemplo concreto, las reuniones de padres de catequesis de los niños de catequesis de precomunión. Muchas veces era una dificultad insalvable poder celebrar esas reuniones con una cierta periodicidad, con una cierta, no todas las semanas, a veces ni siquiera todos los meses, pero ¿y qué es lo que lo impedía muchas veces? Horarios de trabajo, turnos de trabajo, condiciones de trabajo. Es decir, el trabajo afectaba incluso al acompañamiento de los padres a la catequesis de sus hijos, ya como los padres participaban en el proceso catequético de sus hijos. Por eso digo, nuestras pastorales no pueden ir sectorizadas, estancadas, sin relación entre ellas. El tema de la pastoral de la salud, el tema de las enfermedades profesionales, el tema de los accidentes de trabajo, es un tema que tiene incidencia también en la salud de las personas. Y como unas condiciones salubles de trabajo, unas condiciones dignas de trabajo influyen en eso, pues también es un elemento que a lo mejor la pastoral de la salud tendría que tener en cuenta. No sé si me explico. Bueno, yo creo que esta convicción tenemos que retomarla y sobre todo traducirla en esas acciones y en esas presencias eclesiales de totalidad, pero sobre todo que desde la riqueza de los distintos carismas, toda nuestra iglesia se sienta concernida por la pastoral obrera y que la pastoral obrera también asuma su caracterización eclesial, es decir, porque no hay pastoral obrera fuera de la iglesia, ni la pastoral obrera agota toda la pastoral que la iglesia podría realizar. Yo creo que la sinodalidad nos puede abrir camino en esa necesidad de encuentro, de hacer una pastoral más integral, las distintas áreas pastorales estén interconectadas y posibilitar una escucha, un diálogo más profundo, más comprometido con las realidades del mundo obrero, que como decía al principio, son la inmensa mayoría de las familias de nuestra parroquia. Ahora a lo mejor ya en una situación de jubilación, pero casi todas las familias de nuestras parroquias son familias trabajadoras, ¿no? Para eso, ¿qué necesitaríamos pastoralmente con cierta urgencia? Pues yo creo que por un lado reconocer, reconfigurar la identidad y la misión de nuestras comunidades parroquiales. Es decir, que nuestras comunidades parroquiales podamos retomar los lugares sociales como lugares originarios de esa presencia eclesial. Es verdad que hubo un tiempo en que esa presencia a lo mejor era más factible, más presente, pero luego quizá ha habido un tiempo en que en muchos casos hemos huido de esa realidad que era más compleja, más complicada, a veces no siempre favorable a la iglesia, y quizá hemos buscado el refugio cálido de los templos. Bueno, aquí sí tenéis calefacción en ellos, si no, refugio cálido poco. Pero a veces hemos hecho esa huida, es decir, el mundo se nos ha vuelto un poco en contra, vamos a refugiarnos para no tener que andar peleándonos todo el día, ¿no? Pero retomar esos lugares sociales yo creo que es importante. Para eso necesitamos también aprender a hacer y poder hacer en nuestras comunidades una lectura creyente de la realidad, para que no vivamos acríticamente de espaldas a la realidad. ¿Dónde beben nuestros fieles y dónde bebemos nosotros muchas veces el análisis de la realidad? Pues según el medio de comunicación que leamos, según la televisión o telediario que vemos, según las redes sociales que sigamos, y al final conformamos una visión que muchas veces nos responde a la realidad objetiva, de la que tenemos que partir, ¿no? Pues volver a hacer, aprender a hacer lectura creyente. Necesitamos también que las comunidades parroquiales acojan la vida del mundo obrero para iluminarla con el Evangelio, para sostener el compromiso social
y político de los fieles. Esa es una reclamación perenne en quienes, de alguna manera, movidos por su fe, se plantean un compromiso social, político, sindical, en el campo económico, el que no encuentran muchas veces el acompañamiento, la formación, la iluminación desde la fe que los sostenga en ese compromiso, desde la soledad en la que muchas veces se ven, salvo que a lo mejor formen parte del movimiento apostólico, ¿no? Es necesario que podamos ser sostén de esa esperanza y de esa fuerza para la vida cotidiana y que podamos orar eclesialmente también, que podamos acoger en nuestra oración esas realidades del mundo obrero, ¿no? Porque ser cristiano no es pasarse ni en el templo, ser cristiano, salvo la viuda del Evangelio que se había pasado tantísimos años orando allí en el templo, pero ser cristiano es algo que se experimenta, se vive, se ora en la vida cotidiana y en lo que nos sucede cada día. Y si en esa vida, solo si en esa vida podemos poner algo de esa vida, lo que vivimos, podemos ponerlo en el altar para ofrecerlo, solo así podemos ofrecer nuestra vida junto al pan y al vino, junto al cuerpo y la sangre de Jesús, para que nuestra acción de gracias realmente sea real, ¿no? Desde la vida. Por eso yo creo que también necesitamos una reconfiguración ministerial de nuestra Iglesia. Algo de eso dice también el documento final del sínodo, que nos recuerda que la misión implica a todos los bautizados y que la primera tarea de los laicos, de hombres y mujeres, es impregnar y transformar, impregnar el Evangelio y transformar las realidades temporales. Y por eso quizás tenemos que repensar y promover a lo mejor el reconocimiento de ministerios laicales, realmente laicales, personales o comunitarios, que estén orientados a la misión evangelizadora, que estén orientados al cuidado del trabajo, a la presencia misionera en las periferias existenciales del mundo obrero. Si queremos que esa ministerialidad también tenga un carácter profético, se tratará de abrir cauces de denuncia de la injusticia y a la vez articular proyectos de esperanza que anticipen el reino. Por eso yo creo que es importante promover la extensión, la iniciación de los movimientos apostólicos en nuestras parroquias, ¿no? Sin que tengan que renunciar a su identidad y sin que tengan que renunciar a su misión. Ahí tenemos el reto de ver, que no es un reto nuevo, cómo engarzar una comunidad parroquial que se sostiene sobre la presencia del territorio y que atiende una pastoral más general, pero que hace suya a la vez una pastoral más específica, más especializada, que otros miembros de la comunidad, a través de esa mediación que son los movimientos apostólicos, llevan a cabo también en su territorio. Yo creo que plantearse eso es imprescindible. También pasaría esas líneas pastorales por reconfigurar toda nuestra pastoral en clave sinodal, ¿no? Por hacer operativa esa transversalidad del trabajo en las diferentes áreas pastorales, con atención a eso que decía, pues, a la catequesis, a los distintos niveles, a la pastoral familiar, a la pastoral de los sacramentos. Eso implica contemplar a las familias trabajadoras, que insisto, son casi todas las familias de nuestras parroquias, como un sujeto primordial de nuestra pastoral. Es decir, que nuestra pastoral familiar no sea solamente una pastoral sacramental, matrimonial, una pastoral sino que sea una pastoral que tenga en cuenta esas realidades concretas por las que pasan las familias de nuestra parroquia, ¿no? Y eso supone también esa revitalización de nuestra condición bautismal. Y requiere también algo que no es fácil, pero que es necesario, que es la conversión sinodal del clero. Nosotros nos tenemos que convertir. Y porque es verdad que con toda nuestra buena voluntad, pues, y sobre todo yo eso lo observo en las generaciones más jóvenes de sacerdotes, yo creo que se sigue formando para la autoridad, confundida muchas veces con el poder, para ejercer ese poder, para que tenemos la última palabra, para que somos palabra de Dios, para que, si yo voy viendo las nuevas generaciones de sacerdotes, algo que yo no he vivido en mi seminario, ni siquiera en tiempos de ministerio, con compañeros que pensábamos distinto, que incluso éramos 10 y cada uno de su padre y su madre y teníamos opiniones muy distintas, ¿no?
Pero en mi curso ninguno, yo no recuerdo que en mi curso ninguno fuéramos con esa conciencia de Dios, luego yo, luego el Papa, el Obispo, lo que sea, pero yo soy el que va detrás de Dios en esta comunidad. Y yo veo a veces actitudes y prácticas que a mí me llaman la atención. Esa conversión sinodal, ese ser capaces de ejercer nuestro ministerio como servicio en una comunidad de bautizados que caminamos juntos y que se forma comunidad en la historia, deberemos ocupar distintos lugares en distintos momentos, yo creo que es necesario. Y sobre todo el conocimiento de la doctrina social por parte del clero y por parte de los candidatos al ministerio, ¿no? El conocimiento de la doctrina social, de la pastoral obrera, de los movimientos apostólicos, es decir, cómo eso en los planes formativos del seminario, sobre todo en la etapa pastoral, pues se va posibilitando y se van posibilitando experiencias de participación ahí. Y yo creo que es necesario también recuperar la dimensión orante y contemplativa de la existencia, es decir, que seamos capaces de contemplar el fruto del trabajo realizado, el mismo trabajo realizado, que podamos unirnos a la propia experiencia de Dios. Vio Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Recuerdo que José Antonio Pagola decía hace años que a veces su oración cuando llegaba por la noche a casa decía: hoy todo se va para los pájaros, hoy se lo han comido los pájaros todo lo que he hecho. A lo largo del día me he cansado, no me he parado y tal, y al final hoy pues lo han comido los pájaros, pues bueno, pues también es parte de la parábola, también tienen derecho a los pájaros. Que contemplemos, que recuperemos esa dimensión orante y contemplativa de la existencia, ¿no? Y sobre todo que nuestra pastoral tenga su fuente y su fundamento en esa experiencia profundamente espiritual de que cotidianamente vivimos la experiencia amorosa de Dios en nuestra vida, ¿no? Que nos ayuda a ir sintiendo como Jesús, a ir viviendo como Él, para trabajar con Él, lo que hace de nuestra espiritualidad realmente, no solo de los sacerdotes, también de los laicos, una espiritualidad del seguimiento y una espiritualidad del reino, ¿no? ¿Cómo traducir todo esto en la práctica en nuestra pastoral? Yo creo que es importante esa primera clave, acompañar la vida de las personas. Acompañar la vida de las personas desde escucharlos, desde tomarnos un café con ellos, desde conocer sus realidades, de acompañar procesos de formación más institucionalizados en la parroquia o más desinstitucionalizados en nuestros ambientes, que posibiliten esa iniciación cristiana de las personas trabajadoras y que posibiliten ese encuentro personal con Jesucristo y con su Iglesia. Acompañar la vida de las personas, estar donde transcurre la vida de las personas. Es importante y necesitamos generar un cambio de mentalidad. Yo creo que la recuperación de la formación cristiana en nuestras comunidades mediante el método de revisión de vida, mediante el ver, juzgar y actuar, que es el método de la doctrina social de la Iglesia y fue el método del concilio y con otros nombres y actualizado, ha sido un método también en parte del sínodo, pues yo creo que es un cauce de cultivo de la espiritualidad que nos ayuda a ir aprendiendo a ser, a sentir, a pensar, a actuar como Jesucristo desde una mirada creyente y concreta de la realidad que habitamos. Para eso también acoger la vida concreta del mundo obrero en la celebración y en la oración de nuestras comunidades, no dejar la vida real al margen de nuestra oración, ¿no? Y desde ahí suplicar y agradecer y reconocer la presencia del Espíritu y su acción. Yo creo que para eso necesitamos también recuperar la dimensión social de la Eucaristía. Y no solamente de la Eucaristía, sino de todos los sacramentos, y redescubrir incluso la dimensión sacramental de la vida obrera, de la vida del mundo del trabajo, ¿no? Que aprendamos a hacer oración y a celebrar desde la vida obrera, ¿no? Que podamos acoger esa vida obrera en la celebración de nuestras parroquias. También necesitamos creatividad en el lenguaje y en la pastoral litúrgica, que posibilite seguir dando un sentido profundo a nuestras celebraciones en nuestras comunidades, pero que a la vez sean comprensibles, que sean vitales, que estén animadas por el Espíritu, que refieran de una manera clara a la vida y al misterio, vinculándolo. Es
Es decir, a veces parece que pretendemos hacer de la liturgia, volver a hacer de la liturgia, el caparazón tras el que ocultar el misterio. Y la vida es otra cosa. Yo creo que el misterio se comprende en la vida, lo comprendemos en la vida. Por eso necesitamos un universo simbólico y un lenguaje que sea comprensible para los hombres y mujeres de hoy, para los hombres y mujeres del mundo del trabajo, ¿no? Y para eso, decía antes también, acompañar, posibilitar el acompañamiento espiritual de los cristianos que están comprometidos en lo social, en lo político, en lo laboral, en el mundo económico, ofrecerles instrumentos formativos, instrumentos de espiritualidad que sostengan el compromiso, que les doten de un fundamento bíblico, de un fundamento teologal, que puedan compartir equipos de revisión de vida, leyendo juntos la realidad, ofreciéndole el Evangelio con espacios de oración adecuados. Y para eso, insisto, yo creo que el concurso de la experiencia y de la metodología de los movimientos apostólicos obreros es importante, ¿no? Y no tendríamos por qué renunciar a esa riqueza, ¿no? ¿Qué nos implica esto además también pastoralmente? Hacer posible esa lectura creyente de la realidad, de los signos de los tiempos que brotan de la misma vida social, que a veces serán signos que ponen de manifiesto la deshumanización de nuestro mundo, pero otras veces hay también, y muchas veces no somos capaces de leerlos adecuadamente, signos de esperanza, signos mesiánicos que brotan también de la misma vida social, ¿no? Recuperar esa dimensión profética de la vida cristiana, ¿no? Y recuperar esa presencia eclesial y dotar de profecía la vida de nuestras comunidades, comunidades que sean voz de las que no lo tienen, porque denunciamos la injusticia y porque anunciamos la esperanza de la buena noticia. Ya he dicho, insisto en acompañar ese compromiso sociopolítico, incorporar a nuestra oración comunitaria toda esa vida del mundo obrero, dar luz a esos espacios de reflexión compartida, priorizar en nuestras comunidades la acogida y la escucha de las víctimas, de los conocidos, de quienes pasan por situaciones de sufrimiento, por situaciones laborales complicadas, o ofrecer esos espacios de acogida, de encuentro, de diálogo, de sanación del sufrimiento, ¿no? Que la compasión vaya siendo también clave de nuestra pastoral. Ofrecer esa posibilidad de oración y celebración desde la vida familiar y obrera, revinculando fe y vida en lo que creemos, en lo que vivimos, en lo que celebramos y oramos, ¿no? Acompañar y formar la conciencia social de los cristianos, ¿no? También para muchos es la gran desconocida, la doctrina social de la Iglesia. Ir haciendo posible ese cambio de mentalidad que les permita a los miembros de nuestras comunidades contemplar de manera crítica las realidades del mundo del trabajo que hoy hay, ¿no? Generar experiencias visibles de comunión y de fraternidad en nuestras comunidades, ¿no? Yo decía antes que en la doctrina social hay distintos niveles. El último es el de los principios de acción, las pautas de acción, que después de unos criterios de juicio y de unos valores aplicados a la realidad nos pueden surgir, pero el último elemento es que esos principios de acción los convirtamos en prácticas personales y comunitarias, que generemos esas experiencias de fraternidad, de comunión en nuestras comunidades, ¿no? Y que nuestras comunidades puedan ser comunidades de referencia, que en el fondo lo que ofrezcan sea la posibilidad concreta de visibilizar que hay otras maneras de vivir, que se puede plantear la vida de otras claves, que se pueden construir otras relaciones sociales donde tengamos presente primero a los que más necesitan. Que aquella experiencia de las primeras comunidades es posible reproducirla hoy, salvando las distancias, en nuestras comunidades también. Y cómo abrir paso. Y ahí no hay recetas, ahí hay, es decir, cada comunidad, cada realidad, cada diócesis, en ese discernimiento comunitario compartido, eclesial, tendrá que ver pues, a qué realidades sociales necesita atender, puede atender y desde qué criterios y cómo concretar esas prácticas. Y se podrán compartir experiencias, y algunas serán exportables a otras realidades, o nos darán luz para ver cómo
¿no? Pero al final yo creo que se trata de hacer posible en lo concreto otras relaciones, otra economía, otros trabajos, otras situaciones que visibilicen que la tarea principal de nuestras comunidades es el reino de Dios. Esa es la tarea principal de nuestras comunidades. Y para eso impulsar las estructuras pastorales necesarias para que esa misión evangelizadora sea posible. Y reconocer, como decía, bueno, nuestras parroquias no dejan de ser válidas, son un instrumento que tenemos que como presencia en la realidad concreta en el territorio es importante, pero reconocer que hay realidades, que hay ambientes, lugares a los que la parroquia no llega, que necesitan del concurso, de la participación también de otras presencias eclesiales en los ambientes, ¿no? El más reciente magisterio de la Iglesia, si vamos desde Caritas in Veritate, Laudato Si, Laudato Deo, Fratelli Tutti, Dilesit de León XIV, o los discursos a los movimientos populares de Francisco y de León XIV, marcan una misma línea común, van marcando una misma línea común. La evangelización de lo social no es simplemente una atención, una actividad asistencial o una mera cuestión temporalista, sino que la Iglesia tiene que surgir de esa experiencia profundamente espiritual que se traduce en gestos concretos de transformación evangélica de la realidad social en todos los ámbitos y que nos invitan a una praxis del reino, a anticipar el reino, a visibilizar el reino en la experiencia, en la realidad de nuestras comunidades cristianas, que hacen posible ir generando una experiencia transformadora de la realidad que nos dice que otro mundo es posible, que aquí no está todo dicho, ni hemos dicho la última palabra, ni lo que hemos dicho hasta ahora es lo único. Y para dar contenido a esa misión evangelizadora, pues es necesario que recreemos el sujeto eclesial comunitario necesario para ello. Yo sigo insistiendo, soy pesado en eso, en la aportación que los movimientos apostólicos obreros pueden hacer, que me parece que es especialmente necesaria para hacer visible ese compromiso por el reino. Acoger el don que supone en nuestra Iglesia y configurar conjuntamente una realidad comunitaria eclesial, parroquia, con movimientos apostólicos que puede multiplicar esa presencia, que puede ampliar el campo de acción. Y para eso, desde las 4 claves esas que yo señalaba, ¿no? Acompañar la vida de las personas en los ambientes concretos de su existencia, de su vida, contribuyendo juntos al necesario cambio de mentalidad. Yo, una de las cosas que cada día, cada semana, a mí me maravilla en mi parroquia, en concreto allí en Madrid, es decir, gente con la que en una reunión de formación estamos haciendo lectura de la realidad, estamos haciendo estudio evangélico, y son capaces de expresar unos criterios evangélicos y decir, mira qué bien, esto parece que... Pero luego nos vamos a tomar un café o nos vamos a tomar una cerveza al terminar y mira lo que ha pasado en tal barrio, ayer dijeron, y automáticamente la desconexión es tal que pueden situarse en el lugar más antievangélico que uno se pueda imaginar. Pero bueno, la mentalidad, la cultura dominante se nos mete y a veces sin darnos cuenta. Y ayudar a desmontar eso, a decir, vamos a ver, tú estás hablando ahora desde unos principios, desde unos criterios, desde unas claves que no tienen que ver nada con el Evangelio. Que tu cultura, tu mentalidad, si eres creyente, si estás participando, debería estar sostenida por otras claves más distintas, ¿no? Yo creo que ese cambio de mentalidad es necesario muchas veces, porque además parte de una lectura de la realidad que no tiene nada que ver con la realidad. Allí hay un grupo de gente con lo que a veces nos vamos a tomar una cerveza, al final siempre tenemos la misma discusión. Es que Pedro Sánchez, que el gobierno, que no sé qué, que no sé cuánto, que yo soy más anti-Ayuso. Y digo,
A ver, mira lo que hace la comunidad, lo que son las competencias de la comunidad, lo que tiene abandonado la comunidad, cómo tiene la sanidad, cómo tiene esto, cómo tiene tal, cómo tiene cual. Dime una cosa buena que haya hecho vamos a crear una pregunta. Tú criticas todo esto del gobierno central, ¿vale? Dime una cosa buena que haya hecho mira, a mí por lo menos el gobierno central ha subido la pensión este año, y no 0,25, ha subido por lo menos el IPC, ha intentado hacer esto, ha subido el salario mínimo, ha ido, bueno, que no serán todos los pasos, no serán. Dime una cosa buena que haya hecho la comunidad por ti, como de la vida de Brian, ¿qué han hecho por nosotros los romanos? Pues, bueno, pues hay gente que no es capaz de decirme una. Hay gente que no, cuando confrontan un poco con la realidad y con eso, dicen, a mí me parece muy bien que votes a quien quieras, que hagas lo que quieras con tu voto, pero algo desde una base, ¿no? Y un juicio de la realidad y unos hechos y unas realidades que sean reales, que sean concretos pero reales, no lo que nos dice. Yo creo que esa quizás es una de las tareas más urgentes, más necesarias y en las que la Iglesia podemos aportar más criterios de lectura de la realidad que ayuden realmente al cambio de mentalidad, no para que los que piensan blanco piensen negro, sino para que las lecturas que hacemos de la realidad, los juicios que hacemos de la realidad estén sostenidos sobre la realidad objetiva, en la medida de... Yo hay un tema que no sé si alguna vez me dedicaré a ello, pero que a mí me obsesiona. Yo creo que la verdad existe, la verdad objetiva existe. A mí me enseñaron de pequeño que la verdad era lo que se conformaba con la realidad. Ese era el primer elemento. Luego podías tener más, pero hay cosas que son reales. Y en la UA, en el plan de formación, a nosotros se nos enseña que el punto de partida son los hechos que son incontestables. No lo que a mí me parece que pasó, no lo que me han contado que pasó, no lo que he leído que pasó, sino aquello que yo he vivido en primera persona, aquello que me ha pasado a mí, que le ha pasado a alguien que está conmigo, en lo que yo estaba presente, algo que es incontestable. Es decir, yo estoy aquí ahora en Astorga, en este aula, eso no tiene vuelta de hoja, eso es, bueno, pues partir de hechos que son reales y analizar la realidad y leer la realidad desde su realidad. Otra cosa es lo que luego nos parezca, los juicios, desde donde los juiciemos, que estemos de acuerdo, que nos guste, que no nos guste, pero ese es el primer elemento. Yo creo que se cambia la mentalidad en nuestras comunidades, en procesos de formación, en catecumenado, en la homilía, en muchas instancias, pues tenemos la responsabilidad de ayudar a hacerlo, ¿no? Porque eso luego posibilita también la transformación de las instituciones. El sentido de las instituciones es que estén al servicio de las personas. El servicio de las instituciones es servir a las necesidades de las personas. Si no sirven a las necesidades de las personas, las instituciones se han corrompido, no están siendo lo que tendrían que ser. Posibilitar ese cambio de mentalidad posibilita también luego el comprometerse, trabajar para que las instituciones vuelvan a estar al servicio de las personas. Y además posibilita eso que yo decía, que nuestras comunidades puedan generar propuestas alternativas de vida, de relación, de alteridad, de comunión, de trabajo, de relación, que no son solo para nuestras comunidades, sino que de alguna manera son un anuncio profético para nuestro mundo. Yo creo que la sinodalidad es una oferta profética que podemos ofrecer hoy a nuestro mundo. Es decir, si en la Iglesia somos capaces de escucharnos, de dialogar, de ponernos de acuerdo en lo común, en lo central, en lo básico, aunque el resultado no sea al 100% el que yo por mi cuenta hubiera deseado, o el que el otro hubiera deseado, y el estar dispuestos a caminar juntos desde ahí, yo creo que eso hoy en medio de este mundo tan polarizado, tan segmentado, tan enfrentado, no deja de ser un anuncio profético. Y a partir de ahí, pues que esas propuestas alternativas de vida que sirvan para recuperar también a los empobrecidos que este sistema descarta, ¿no? Luego, a partir de ahí podremos seguir planteándonos todo esto y encontrar caminos de realización práctica de la evangelización. Y poco más tendría yo que decir. Nos quedan así como 12 minutitos, si alguno queréis hacer algún comentario, alguna precisión, alguna aportación.